Así es, así está el mundo, señoras y señores, 17 de la mañana. Y vamos a iniciar, mi querido gordito, con una hermosa ciudad de nuestro bello país. Vamos a hablar de Cuenquita. Indudablemente, mi querida Cari, yo vi esta nota en redes sociales. ¡Qué belleza! Decía Ciudad del Ecuador está entre las mejores para vivir. Ni siquiera abrí la nota porque ya sabía cuál era. Así de fácil, Sí, ¿no? la verdad. Me ahorré el clic. Y escuche bien, Cuenca dentro de las 10 ciudades con mejor calidad de vida. El nuevo índice de calidad de vida de Numbeo revela datos sobre cómo se vive en la región, evaluando aspectos como poder adquisitivo, costo de vida, seguridad, salud, tráfico, contaminación, acceso a vivienda y clima. Mientras más alto es el puntaje, mejor es la calidad de vida. En Sudamérica, Uruguay, Costa Rica y Ecuador destacan como los países mejor rankeados, aunque cada uno se enfrenta, obviamente, sus propios desafíos. En cuanto a ciudades, Cuenquita Bella lidera con 144.99 puntos, destacándose por su bajo costo de vida, seguridad y poco tráfico. Su índice de poder adquisitivo, aunque bajo, se equilibra con los precios asequibles en comparación con otras ciudades de la región. De la región, hay que decirlo, porque dentro del país sí es bastante Sí. carita, ¿no? Bastante carita. Yo conversaba con alguien que le habían dado el paso a Cuenca y decía que no, que había tenido que pedir un ajuste, si no, gracias, Dios le pague, me retiro nomás, ¿en o regresen a mi serio? puesto. Sí, indudablemente. Si es versus otras ciudades del Ecuador, sí es caro, justamente por eso, ¿no? Porque van a vivir muchos extranjeros, la buscan como una zona de retiro, pero las condiciones que acabamos de describir hacen de Cuenca justamente un paraíso. Sí, definitivamente. No solamente lo decimos los ecuatorianos, porque claro, se va a decir como, ay, claro, es que los ecuatorianos dicen porque es una ciudad suya. No, de verdad que esto se dice no solamente en Latinoamérica, sino muchos extranjeros, no sé, de Estados Unidos, ya cuando se retiran deciden que venir acá a Cuenca y poder vivir en esta ciudad que es tan linda. Y aparte, sí, yo tenía una amiga que vivía en Cuenca y me decía que la seguridad es impresionante. Ella ya regresó a vivir acá a Quito, pero me decía, yo ella podía salir con el celular, estaba con mi hijo tranquilo en el parque mientras él jugaba, yo estaba hasta trabajando con mi computadora. O sea, de verdad que es que se vive mucha tranquilidad, que es lo que extrañamos la mayoría de ecuatorianos en nuestra ciudad. Sí, la verdad, yo recién tuve ese evento que terminó como, creo que eran las 10:30, 11 de la noche, y estaba a 2 cuadras del hotel, ¿no? Y tenía que regresar caminando en el centro. Voy a regresar, le digo, y el hotel, mira, hablar de el Parkinson, ¿verdad? Hemos escuchado muchísimos casos de algunos artistas reconocidos, quizá de casos cercanos, de amigos, de familiares. Desconocemos de qué es lo que sucede, en nuestro cuerpo cuando se presenta esta enfermedad. Para eso tenemos a nuestra invitada especialista. Bienvenida, la doctora está junto a nosotros, Tatiana Aldaz, especialista en neurología. Bienvenida, doctora, gracias por estar junto a nosotros. Doctora, ¿cómo se presenta el Parkinson? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando se presenta esta enfermedad? Buenos días, Esteban. Primero, gracias por la invitación. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que también se puede denominar como una enfermedad de déficit, lo que significa que las personas que lo padecen van a tener menos cantidad de dopamina o van a producir menos cantidad de este neurotransmisor, y esto va a hacer que genere cierta sintomatología, tanto motora como disminución en la amplitud del movimiento, rigidez, temblor y además otros síntomas no motores como apatía, depresión, ansiedad, trastornos del sueño. Correcto. ¿Existe quizá un índice mayor en hombres, en mujeres? ¿Cuáles son las señales de alerta? Quizá en alguna edad en particular empiezan ya a presentarse señales de preocupación. Hay un pequeño porcentaje más en hombres que en mujeres. Más o menos es relación de 1.2, 1.5 hombres por cada mujer que lo puede desarrollar. Generalmente esto es una enfermedad que se ha relacionado con la edad, por lo tanto hay que estar más alertas en pacientes mayores de 65 años, aunque tenemos también casos que se denominan Parkinson tempranos o incluso juveniles que se presentan entre los 30 y 40 años de edad. Lo más relevante que la gente suele relacionar con la enfermedad de Parkinson es la presencia de temblor. Pero yo diría que principalmente puede haber una alerta cuando tengan una lentitud o una disminución en el movimiento tanto de sus brazos como de sus piernas.
Correcto. El caso quizá más visible que hemos tenido es el caso del actor Michael J. Fox, ¿no? Él incluso ha trabajado muchísimo en el tema de hacer donativos, de trabajar muchísimo en el estudio. ¿Cómo ha avanzado en los últimos años el desarrollo de la tecnología para quizá tratar de controlar un poco la enfermedad o en general el avance tecnológico para mejorar la vida de los pacientes? Bueno, en enfermedad de Parkinson tenemos mucho desarrollo. Va avanzando a pasos agigantados gracias también a uno de los contribuyentes principales, que es Michael J. Fox. Él tiene la Michael J. Fox Foundation. Dentro de lo nuevo que tenemos está, por ejemplo, tratamientos avanzados para la enfermedad de Parkinson, que se usa para pacientes en estadios ya de sintomatología moderada severa que no responden de forma tan constante a la medicación como en los estadios iniciales. Ahí tenemos, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda o DBS, Deep Brain Stimulation, y en eso también se ha avanzado. Ahora ya tenemos estimuladores que se autoprograman con ciertas ondas de la corteza cerebral. ¿Cómo se determina quizá que existe un inicio de esta enfermedad, un diagnóstico temprano? No sé, ¿existe algún factor genético, hereditario? Eso primero. Y segundo, ¿cómo se hace un examen para determinar alguna condición o que algo está pasando ahí, que hay un riesgo, que se está iniciando una enfermedad? Bueno, primero que la mayoría de pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un Parkinson esporádico. Lo que quiere decir que le puede dar a cualquier persona con ciertos factores, tanto genéticos como ambientales. Ya hay un pequeño grupo de personas, sobre todo aquellos que desarrollan la enfermedad a temprana edad, que sí tienen un componente genético y hereditario mucho más importante. Ahora, para esas personas, si es que hay sintomatología de lentificación en el movimiento, rigidez, disminución en el arco motriz, es decir, que no alcanzan a extender completamente una extremidad, eso sería una de las cosas más llamativas, y obviamente ciertas personas que tengan movimientos anormales o temblor. La detección y el diagnóstico por el momento sigue siendo clínico, es decir, una persona, específicamente neurólogo y más si es especializado en Parkinson, es quien le va a dar el diagnóstico, porque el diagnóstico clínico y no con imágenes ni laboratorios tiene una certeza del 89 hasta el 95%. El Parkinson es totalmente un tema de movilidad, es solamente motor, no afecta la parte cognitiva del paciente, es solo motor de movilidad. No, el Parkinson tiene sintomatología motora y no motora. El Parkinson al inicio puede tener la sintomatología motriz, puede ser la más llamativa de todas, pero con el tiempo también se pueden desarrollar otros síntomas no motores, que pueden ser psiquiátricos y pueden llegar a ser cognitivos. No necesariamente todos los pacientes con Parkinson van a tener demencia por enfermedad de Parkinson, pero un porcentaje cercano al 20%. A medida que tienen más años con enfermedad de Parkinson, pueden tener ese riesgo. Pero sí hay que diferenciar de otras enfermedades degenerativas cuya característica principal es la demencia. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, su característica principal es la demencia. El Parkinson, su característica principal es un trastorno del movimiento hipocinético, es decir, disminución en el movimiento. Excelente, y agradecemos muchísimo a nuestros televidentes que siempre son parte importante de nuestros segmentos. Tenemos una inquietud de una televidente, dice: buenos días, mi papito tiene Parkinson desde los 40 años, hoy tiene 74 años, han hecho de todo, dice, pero no han tenido ningún tipo de resultado, se mueve mucho o se queda estático. Bueno, con tantos años de evolución de Parkinson está en un estadio avanzado. En el estadio avanzado, los pacientes empiezan a fluctuar, es decir, la respuesta a la medicación, que es levodopa, carbidopa, cuando hace efecto puede hacer un pico y empieza con movimientos anormales que se denominan disinesias, y cuando cae o baja el efecto de la levodopa, el paciente queda apagado o en off. Entonces va a haber durante las 12 horas que el paciente esté despierto picos con movimientos bruscos, momentos de estabilidad que cada vez van siendo en menos horas y después un bajón que es el off o el apagado. Cuando un paciente está en esta circunstancia, son pacientes que podrían llegar a ser candidatos a tratamientos avanzados como la estimulación cerebral profunda o DBS, que ayuda a la medicación
a mantenerse más estable y a disminuir precisamente estas fluctuaciones. Pero habrá que ver la condición en la que está ese paciente. Muchísimas gracias. Tenemos una inquietud más, pero la vamos a retomar junto a nuestro especialista en un instante. Tenemos una breve nota que hemos preparado junto a producción de algunos famosos que padecen o padecieron esta enfermedad. Veamos. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y aunque puede impactar a cualquier persona, varios famosos han hablado abiertamente sobre su diagnóstico. Uno de los casos más conocidos es del actor Michael Fox, quien fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años. A pesar de las dificultades, Fox ha sido un defensor inalcanzable de la investigación sobre la enfermedad. Esto lo ha realizado a través de su fundación Michael Fox Foundation y ha continuado trabajando en cine y televisión, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia. Otro famoso es el boxeador Muhammad Ali, quien fue diagnosticado en 1984. A pesar de los desafíos que enfrentó con la enfermedad, Ali mantuvo una actitud positiva y continuó siendo un símbolo de lucha, tanto en el ring como en su vida personal. El reconocido actor Alan Alda, famoso por su papel en la serie MASH, reveló en 2018 que había estado viviendo con Parkinson durante 3 años. Alda ha hablado abiertamente sobre su experiencia tratando de desestigmatizar la enfermedad y sobre todo promover una mayor conciencia sobre ella. A través de sus historias, estos y otros famosos han ayudado a visibilizar el Parkinson, mostrando que con determinación y apoyo es posible llevar una vida plena. Su valentía para hablar sobre esta condición ha sido un faro de esperanza para muchas personas que también enfrentan esta enfermedad, informó María Augusta Rubio. Muchísimas gracias a María Augusta por esa nota. Y es que sí, muchos famosos han sido y son todavía voceros de esta condición que padecen muchísimas personas en el mundo. Retomamos junto a nuestra invitada y tenemos otra inquietud de una televidente. Dice: buenos días, tengo una inquietud. Me diagnosticaron hace unos 10 años temblor esencial. ¿Eso puede ser un antecedente para Parkinson? Tengo 45 años y en efecto mis manos tiemblan mucho y mucho más si hay estrés, y yo me uno a eso también. Yo tengo mucho temblor cuando estoy demasiado estresado y uno a veces piensa, ¿podría estar vinculado a esto? ¿Qué puede pasar, doctora? ¿O esto simplemente puede ir asociado del estrés, de la tensión? Bueno, el temblor esencial es otra condición, es otro trastorno del movimiento, es otro tipo de temblor. No es una enfermedad degenerativa como la enfermedad de Parkinson. Hace picos en décadas de la vida, es decir, uno lo tiene prácticamente desde que nace o desde que uno es niño, pero va haciendo picos en el que el temblor incrementa, por ejemplo, entre los 30, 40 años, después entre los 50, 60 años. Esto no necesariamente va a dar un riesgo de tener enfermedad de Parkinson porque es una condición diferente, que va a ser picos o va a exacerbarse el temblor en situaciones de estrés, angustia o expectativa. Expectativa es, por ejemplo, voy a tener una entrevista, entonces voy a tener un poquito más de temblor porque va a salir en televisión, por ejemplo. O tengo que dar un discurso o un brindis y la copa empieza a temblar. Ojo que el temblor esencial, cuando llega a interrumpir actividades básicas o es parte de nuestro trabajo tener motricidad más precisa, como por ejemplo si uno es cirujano, odontólogo o trabaja, por ejemplo, con electrónica, uno puede tener tratamiento farmacológico y disminuir la frecuencia y la amplitud del temblor esencial, pero también cuando ya es muy severo tenemos otras técnicas avanzadas como el HIFU y también el estimulador cerebral profundo cuando el caso es severo. Excelente, justo lo que, Jefecita, justo lo que nos decía, ¿no? Que pueden ser estos temblores esenciales, un tema de estrés también en ciertos casos, pero yo creo que como para ir cerrando, doctora, ¿cuáles serían entonces los signos de alerta que quizá ya deberíamos tomar en consideración con nosotros o con algún familiar ya para hacer una consulta con un especialista de Parkinson, en este caso en neurología? ¿Qué podría ya llamarnos la atención para buscar esta ayuda? En general, si una persona tiene temblor y este temblor le molesta,
es importante acudir a un neurólogo, más a un especialista en trastornos del movimiento, para poder distinguir qué tipo de temblor tiene. El más común es el esencial, pero también hay otros tipos de temblor. Llegar al diagnóstico en estos pacientes ya es bastante. Por otro lado, cuando ya nos enfrentamos a un cuadro clínico clásico de enfermedad de Parkinson, sería que si una persona adulta mayor empieza a presentar un temblor que antes no tenía o una exacerbación de su temblor que él previamente presentaba, y sobre todo empieza con alteraciones en el equilibrio, alteración en la marcha, disminución de su capacidad, por ejemplo, para motricidad fina de llevarse la cuchara a la boca, empieza a verse lento, tienen que acudir inmediatamente porque con tratamiento se mejora la calidad de vida del paciente y se evitan complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ha sido absolutamente claro. No alertarnos demasiado, pero nunca está de más esa consulta preventiva para que se determine cualquier tipo de problema que pueda existir, para que usted pueda tener esa tranquilidad, descartar cualquier cosa. Así es que aquí están los especialistas para darnos esa oportuna ayuda. Muchísimas gracias, doctora Tatiana Aldaz, especialista en neurología clínica. Gracias por acompañarnos esta mañana, 10:29. Es momento de enfocarnos ya en el tema de nuestras mascotitas. Así es que vamos ya. ¿Así? ¿Vamos a marcar pausa? Mascotas, mi cari, mascotas. ¿Por qué me dicen acá pausa? Porque visita acá. Me querían hacer. Y sí, la presión es parte de, pero hay ocasiones en las que ya cuando uno tiene un jefe, como decíamos al inicio, que no es un líder, un jefe que termina siendo un opresor, ya el ambiente no es muy bonito, que digamos, y puede llegar a afectar nuestra parte de salud emocional. Doctor Nelsito, bienvenido. ¿Cómo se maneja esto para hacer la vida llevadera? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos hablando de lo que se denomina el síndrome de burnout, o es el síndrome del trabajador cansado. Qué malito, ¿sí? ¿Sí? Que tiene varias características, tanto en el área psicológica como también en el área médica, en el área biológica, ¿ya? El síndrome de burnout se caracteriza por una súbita de lo que es un neurotransmisor que se llama cortisol, o también llamado la famosa neurotransmisor del estrés. Este neurotransmisor afecta de varias maneras y en varias formas, dependiendo de, obviamente, los tipos de trabajo que se realicen. Bueno, hoy en día, sí, algunos países han implementado que solo se trabaje en 4 porque nacimos realmente para disfrutar de esta vida y no para trabajar. Aunque uno dice, trabajo para vivir, pero mi jefe piensa que vivo para trabajar. Ahí está el hippie no mentira, hay que trabajar, no mentira. Entonces sí, o sea, ¿qué tan buenos resultados han dado los países donde han bajado las jornadas laborales y han dejado que las personas disfruten un poco más de la vida? Donde países que ya han implementado 4 días de trabajo, el viernes inclusive lo pueden hacer en su casa o no pueden trabajar y tienen el fin de semana para disfrutar. Ha dado resultados positivos porque últimamente el ser humano vive para trabajar. O sea, realmente pasamos todo el tiempo conectados en el trabajo, con las llamadas del jefe, con lo que está pasando en la empresa donde no hay un horario establecido. Bueno, la verdad es que está vinculado muchísimo con la economía y depende mucho del sector empresarial al que va dirigido. Por ejemplo, si vamos a la industria, pues en la industria no se puede parar. Entonces hay turnos rotativos y se pueden aplicar este tipo de esquemas de trabajo de menos horas. En reducir esta carga horaria también nos ayuda o nos beneficia a que primero baje el burnout, no exista burnout, y segundo nos beneficia en cuanto al área médica, al área de salud. Hay que tomar en cuenta que cuando uno sobreexcede las horas de trabajo, está más expuesto a riesgos como riesgos cardiovasculares, ansiedad, depresión, problemas de sueño. Entonces, es muy importante, siempre y cuando llevemos de la mano, obviamente, entre lo que son empleador y empleado. Mi querido doctor Nelsito, pero usted ha dicho esa palabra mágica que es mi palabra casi apellido últimamente, que es el cortisol en realidad. En serio, yo digo, y esto ya no es panza cervecera, es panza de cortisol. ¿Cómo se baja este famoso cortisol? Porque lo oímos cada vez más. ¿Cómo se disminuye el cortisol? Debe haber algo, no sé, una droga mágica, algún psicotrópico mágico. Algo tiene que haber que a uno le baje el cortisol. Pues, doctor, díganos, por favor, ¿cómo se baja el cortisol? La gente quiere saber. Bueno,
En realidad hay varias técnicas para bajar este cortisol. En última instancia sí se recurren a ciertos medicamentos. Tomemos en cuenta que un cortisol súper elevado da problemas como el síndrome de Cushing, ¿no? Que es el que me habías mencionado, ¿no? Que no bajan la guatita, la papada aumenta y obviamente es por esto, ¿ya? Pero no solo estamos hablando del famoso cortisol, hablamos de otros neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que son muy importantes también y se relacionan tanto en la ansiedad, en la depresión como en el síndrome de burnout. Las técnicas, primero en el área laboral, sería organizar y planificar bien el trabajo, ¿sí? Determinar las horas y dar importancia. Segundo, la comunicación. Es importante tener una buena comunicación, un buen feedback entre empleador y empleado para que no corra en riesgo el bienestar y la salud. Tercero, las actividades lúdicas. El hecho de que trabajemos en una empresa genera un estrés, es natural el estrés. El estrés en los seres humanos es natural. Que ya se desborde, obviamente, eso sí ya es la causa. 24/7 así. Exacto. Entonces, realizar actividades laborales fuera del área de trabajo, el famoso teletrabajo que en algunas ocasiones puede ser hasta un arma de doble filo, también funciona. Y sobre todo generar estrategias al aire libre, ¿sí? Por ejemplo, como lo había mencionado Martín, un viernes podemos ir a trabajar de cierta forma o hacer un teletrabajo o ejecutar algunas pausas activas o realizar el trabajo de una forma mucho más desobligada en ese ámbito. Sí, eso puede ser una Nelsito, gran terapia. hay muchas personas que trabajan bajo presión o que se vuelven workaholics, que les cuesta bastante y les cuesta mucho el descanso, porque sienten que son improductivos, porque sienten que se van a morir y ya no saben descansar y tienen que aprender a descansar. Y claro, se dan un día libre y ya se sienten inútiles, no pueden quedarse quietos, no, pues les da urticaria quedarse en la casa saboreando la mañana. Entonces, ¿qué podría ser o qué síntoma podría ser esas personas que sufren, que no pueden o cómo pueden volver a reprogramarse para aprender a descansar? Cuando hablamos de estos síntomas ya no estamos hablando netamente de lo que es un burnout, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad y debe manejarse obviamente con los profesionales, en este caso un neuropsicólogo, inclusive a veces un médico psiquiatra, y adoptar un cambio de vida, un giro de 180 grados. Es súper importante el descanso, ¿sí? Es muy importante dormir por lo menos 8 horas. Eso también te ayuda a bajar este nivel de cortisol, a que la dopamina y la serotonina se vaya elevando un poquito y tú tengas una mejor gestión de tus emociones. Acá nos llega un mensaje, dice: muy buenos días, mi nombre es Jorge W. Millones de felicitaciones por su programa, gracias, les cuento mi experiencia. Trabajé en ventas por más de 22 años en ventas de electrodomésticos y tecnología, siempre bajo presión. A la final terminé enfermo de gastritis, enfermo de tanto estrés y dejé este tipo de trabajo. Estoy más tranquilo, aprendí lo importante y es primero la salud. Claro que, y gracias por ese testimonio, porque a veces aprendemos ya cuando el cuerpo nos pasa factura. Cuando hablamos de este burnout les había mencionado que tenemos varias sintomatologías. La sintomatología en el área psicológica como la ansiedad, la depresión, y la otra ya en el área médica. Es común los problemas gastrointestinales, es común los problemas cardiovasculares, son comunes los problemas de sueño. Y esto obviamente se debe a estos neurotransmisores. Es súper importante el descanso, es súper importante pasar con la familia, es súper importante tener un hobby, ¿sí? Que nos ayude a ir regulando todo este proceso en cuanto al trabajo. Acá nos llega otro, me quedo gordito, y sí, realmente las personas que trabajan en la calle... escuchar a la gente porque... Sí. Y sí, sobre todo las personas que trabajan en la calle, manejando usos de transporte, los taxis que tienen que manejar. Si yo manejo, creo que media hora y llego a mi casa estresado, las personas que trabajan ahí. Y dice: buenos días, conductor de bus urbano, es un trabajo de mucha presión por los tiempos a cumplir que le ponen en las rutas, que también es muy estresante. Caso de no hacerlo, se les hace acreedor de sanciones económicas o trabajos comunitarios en el norte de la capital. Y claro, las personas que trabajan en el transporte, manejando el tráfico, el sol, realmente sí llegan a tener una presión muy fuerte, hasta inclusive por el clima. Claro, y muchas veces esa presión que ellos tienen puede desencadenar
en accidentes de tránsito, porque llega un punto en que ya no pueden controlarse, que la noradrenalina, la adrenalina está tan elevada, el cortisol está tan elevado, que necesitan un mecanismo de desfogue y por alguna imprudencia se puede ocasionar un accidente. Oiga, mi doctor, necesito, yo creo que usted está tocando puntos muy interesantes, porque luego para ir cerrando la entrevista le vamos a preguntar también que dé consejos primero a la gente que está bajo un jefe, ¿no es cierto? Y a la gente que es jefe también, ¿qué es lo que debería hacer? Yo quiero preguntar, entonces, ¿qué tratamientos usted podría recomendar? Usted me dijo que me va a ayudar con un tratamiento que obviamente me va a colaborar para dormir, ¿no? Usted me dijo... Me va a llevar de la oreja, dijo, yo te voy a ayudar a dormir, te voy a ayudar a bajar el cortisol. ¿Qué tratamientos hay hoy en día? ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Exacto, o sea, ¿cómo ha avanzado la ciencia? ¿Cómo nos puede ayudar para controlar este estrés, este cortisol, dormir? ¿Qué es lo que, con qué contamos ahora? Bueno, como lo había mencionado la neuróloga anterior, ahora hay varios mecanismos modernos como la estimulación magnética transcraneal. Eso nos ayuda a ir regulando. Lo importante también es la higiene del sueño y sobre todo conversar con los jefes. Hay que tener un clima laboral empático que les permita desarrollarse de una forma productiva, pero sin en este momento y agravar o de alguna forma deteriorar el área laboral. Es súper importante la comunicación, los horarios establecidos, la planificación y sobre todo ir con ganas, meterle ñeque. Creo que esa es la característica principal de todos los ecuatorianos. Acá nos llega, bueno, un mensaje también terrible que dice que le dio hasta peritonitis, que terminó en el hospital, que le tenían que trabajar y no le querían dejar ir por poco y casi terminó en el hospital. Eso es inclusive hasta acreedores de una demanda. Pero acá nos hace una pregunta que yo ya sé la respuesta, pero usted que nos diga como experto. Dice, buenos días chicos, felicitaciones. ¿Las 8 horas de sueño son seguidas o se puede complementar en el transcurso del día? No, las 8 horas... por lo general deben ser continuas, ya lo hemos dicho en programas anteriores. Aunque cabe recalcar que depende de la edad, el hombre o la mujer va bajando en horas de sueño. Mientras más adultos somos, menos horas de sueño. Eso es normal. Correcto, entonces quizá alguna recomendación final, mi querido doctor Nelsito. Yo me quedo con eso, ¿ah? Y ojo, que aquí no socapamos el andar de vagos ni en el rasquimbol, sino que en realidad yo creo que sí se puede trabajar, sí se puede buscar alternativas, un día de teletrabajo, buscar, como decía también, este tema de cosas lúdicas, de cierto día de la semana, una vez al mes. Son cosas que el trabajo. Son cosas que a uno le van a ayudar también mejorando el ambiente laboral. Y no es un tema de hacerse pana de tu colaborador, ¿no? Porque además hay que perder el tema de la autoridad que uno debe tener, pero sí hay maneras modernas, digo yo, de mejorar la productividad. En este caso, lo mejor y lo más recomendable es analizar los indicadores y los índices de productividad de la empresa, ¿sí? Lo segundo, la comunicación asertiva entre todas las personas, ¿sí? Tercero, restablecer un clima laboral que les permita a ellos el desarrollo, no solo a nivel personal, sino también en el desarrollo a nivel de trabajo. Cuarto, establecer también lo que son rutinas, programarlas bien y rutinas de descanso, no solo rutinas de trabajo, sino rutinas de trabajo. Y por último, encontrar un hobby que pueda ayudarles a bajar este cortisol. ¿Sí? Excelente, perfecto. Muy bien. El viernes piscina inflable afuera, por favor, en terno de baño a todos, jefa. Muchísimas gracias a Nelson Mayla, neuropsicólogo, que nos está dando 10 sesiones para 10 ganadores. Tiene que comentar en la foto que subimos ya a redes sociales, compartirla también en sus redes sociales y seguir al doctor. También tiene que seguir al doctor Nelson Mayla, por favor. Así que tenga una de esas 10 sesiones, 10 ganadores. Y recomendándoles también que tenemos este curso de modelaje donde tenía que responder las 3 preguntas personales de cada uno. Ayer tuvimos la de Cari, cuál era su color favorito. En la mía del día de hoy, a qué edad empecé en televisión. Ya lo dije hace un momento, pero si no lo escuchó, solo voy a decir que son casi las mismas horas que tiene un día. Pero mañana vendrá la de Esteban, pero comienza a seguir ya. Comienza a seguirnos ya a través de las redes sociales y comentar para las 10 sesiones con el doctor Nelson Mayla. Marcamos una pausa y ya regresamos con más.